¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es la cuarta charla vinculada con El amor y el ego, el próximo libro. Es un placer saludarlos y un placer sentirme tan acompañado con todos ustedes. Y hoy vamos a ver comunicación consciente en la pareja. Bien. Primeramente, como siempre, vamos a hacer una pequeña meditación para relajarnos, para detenernos. Vamos a comenzar este encuentro deteniendo un poco el cuerpo, la prisa, deteniendo por un momento el diálogo interno que nos acompaña todo el día. Vamos a cerrar los ojos, hacer una inhalación bien profunda. Mantenemos el aire unos segundos y exhalamos. Disfrutamos del silencio, de la calma, de la paz. Nos invitamos a acomodarnos en el lugar donde estamos, a apoyar bien los pies en el suelo, sintiendo el contacto con la tierra. A soltar suavemente los hombros, a relajar la mandíbula. Inhalamos profundo por la nariz y exhalamos lentamente por la boca, como si soltáramos peso. Volvemos a inhalar y exhalamos, permitiendo que la respiración nos traiga aquí, a este instante, a este espacio compartido. Con cada exhalación dejamos ir tensiones acumuladas. No necesitamos empujar nada afuera, solo permitir que el cuerpo se afloje. Ahora llevamos la atención al pecho, al centro del corazón. No a la mente, no a las historias, solo a la sensación viva que habita allí. Imaginamos que al inhalar, el corazón se expande suavemente, como una flor que se abre al sol. Y al exhalar, soltamos defensas, soltamos rigideces, armaduras emocionales que ya no necesitamos sostener. Ahora imaginamos que
que estamos caminando juntos por un sendero tranquilo. Un camino natural, silencioso, seguro. Tal vez un bosque, tal vez un paisaje que para cada uno tenga sentido de calma. Sentimos el suelo bajo nuestros pies. Escuchamos sonidos suaves. El aire es limpio. El cuerpo se siente acompañado, presente. Mientras caminamos, notamos que no estamos solos. Frente a nosotros aparece nuestra pareja o la imagen de la relación que deseamos manifestar. La observamos sin juicios, sin expectativas, sin necesidad de cambiar nada. Y nos damos cuenta de algo importante. No estamos aquí para tener razón. Estamos aquí para comprender. No estamos aquí para defendernos. Estamos aquí para encontrarnos. Nos acercamos a esa imagen con el corazón abierto y repetimos internamente como un susurro amoroso: elijo comunicarme desde la verdad, no desde el miedo. Elijo escuchar para entender, no para responder. Dejamos que estas palabras resuenen en el pecho, como si se acomodaran en el cuerpo. Observamos cómo cambia la sensación interna cuando soltamos la necesidad de ganar y elegimos la presencia. Respiramos, inhalamos profundamente y exhalamos. Y permitimos que esta intención se asiente profundamente como una semilla plantada en tierra fértil. Sentimos el peso del cuerpo sostenido. Sentimos el apoyo del suelo
Sentimos que no necesitamos apresurarnos. Estamos aquí. Estamos presentes. Estamos disponibles para este encuentro. Y poco a poco, cuando lo sintamos, comenzamos a mover suavemente el cuerpo. Los dedos, los hombros. Y abrimos lentamente los ojos, trayendo con nosotros esta presencia al resto de la charla. Gracias por compartir este instante. Gracias por acompañarnos juntos una vez más en este ciclo de charlas prelanzamiento del libro El amor y el ego. En esta oportunidad el tema de hoy es un tema que tratará el libro, pero hoy haremos una aproximación y una interacción, obviamente, con todos ustedes. Como siempre hacemos, el formato de este encuentro será una exposición, aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no sé, depende cuánto profundicemos. Y luego vamos a interactuar, vamos a oír sus reflexiones, sus dudas, sus consultas o lo que tengan para compartir. El primer tema que vamos a tocar, que estaba estipulado en el temario, es ¿por qué nos cuesta tanto comunicarnos? Vamos a decir algo con mucha honestidad, algo que muchos hemos experimentado alguna vez. Cuando el amor es guiado por el ego, la comunicación suele tomar una forma extraña. En esos momentos no hablamos para conectarnos y comunicarnos. Hablamos para protegernos, para justificar lo que sentimos, para defender nuestra posición, para ganar una discusión, para imponer nuestras necesidades, para no sentirnos menos, para no perder el control, el poder o el reconocimiento. Esos son algunos impulsos egoicos en la comunicación. Y esto no convierte a nadie en mala o buena persona, o baja o alta conciencia. Nos muestra como seres humanos heridos, intentando amar con las herramientas que tenemos en ese momento. Intentando amar con el marco de referencia de memorias ancestrales y con la programación subconsciente adquirida en la infancia y en la adolescencia, de lo que nosotros observamos que fue una comunicación de pareja en base a nuestros padres o parejas que hemos conocido, o cómo se comunicaban en nuestra casa, básicamente. Que como lo hemos afirmado en la charla anterior, en la interacción, venimos de un amor egoico, venimos de un amor con miedo. Con lo cual, que en una relación de pareja de 2 personas promedio de la sociedad,
que haya una comunicación consciente, ahora vamos a ver los puntos y lo que involucra una comunicación consciente, casi que sería un hecho milagroso. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar, pero que también libera profundamente. La comunicación egoica e inconsciente no es en esencia un problema de palabras y reacciones, que serían muy fáciles de modificar, ni de actitudes superficiales, sino que es el resultado de una programación mental no revisada, construida a partir de experiencias tempranas y memorias ancestrales. Y eso se va activando cada vez más cuando aún no hay suficiente evolución de conciencia para observarla y transformarla. A priori, hay eso, sin meternos en vidas pasadas, porque a veces hablar de vidas pasadas confunde. ¿Por qué? Porque saca el foco de lo observable y lo experiencial, ¿no? La mente se va a lo abstracto, a lo místico, a lo especulativo y se pierde algo esencial, que es lo que hoy sentimos, lo que hoy, o sea, cómo reaccionamos hoy, lo que hoy repetimos. Eso ya es suficiente material para sanar. Para algunas personas decir, esto viene de una vida pasada, puede generar alivio momentáneo, pero también un desplazamiento de la responsabilidad. El enfoque que voy a compartir hoy, todo lo que voy a compartir hoy está basado en, principalmente, programación mental, que es fácilmente verificable. Por eso es el enfoque en el que más me apoyo y el de mejores resultados terapéuticos. Las meditaciones con afirmaciones dan el mejor resultado verificable. Lo sabrán las personas que están en consultas privadas y adquieren los planes de meditaciones, ¿no? Las rutinas de meditaciones con afirmaciones. Porque generan cambios en las creencias subconscientes, cambios en la realidad de una persona casi de un día para el otro. ¿Y a qué me refiero con programación mental? Bueno, para citar un ejemplo, un niño que crece en un hogar donde cuando expresa enojo le dicen, no exageres. O cuando llora escucha, no es para tanto. O cuando se queja recibe silencio o desaprobación o indiferencia. O cuando intenta explicar cómo se siente, es interrumpido o es minimizado o directamente no escuchado. ¿Qué sucede después? En la adultez, su pareja dice, necesito que hablemos de lo que pasó ayer. Y automáticamente, quizás la persona ni sabe por qué, porque son mecanismos subconscientes, la comunicación se vuelve o se puede volver evasiva, es decir, la persona puede decir, no es tan importante esto. O se puede volver irónica, siempre estás con dramas, le puede decir a la otra persona. O se puede volver silenciosa, ¿no? La persona se retira emocionalmente. O explosiva. La persona ataca para no sentirse vulnerable. Entonces, básicamente eso viene de una programación mental de la infancia. Pero les compartí un simple ejemplo, pero programación mental incluye creencias aprendidas, patrones emocionales repetidos, respuestas automáticas del sistema nervioso, conclusiones también que de niños sacamos para sobrevivir, y las memorias ancestrales también se incluyen. Pero claro, hablar de programación mental nos permite decir, esto lo aprendí yo. Y si lo aprendí en base a lo observado en mi infancia y en mi adolescencia, puedo desaprenderlo tranquilamente.
No tengo que hacerme una regresión y recordar cómo me comunicaba cuando era un monje en un monasterio de la Edad Media. Eso yo lo veo un poco más complicado. Y el segundo punto, primero programación mental, y el segundo punto, evolución de conciencia. Porque la evolución de la conciencia nos dice el nivel desde el cual respondemos. Una comunicación reactiva, una comunicación miedosa, está asociada con una conciencia baja, con una conciencia automática. Una comunicación consciente, una comunicación amorosa, está relacionada con autoobservación, presencia, empatía, autorregulación emocional, responsabilidad también, causa y efecto. La persona toma noción de la ley de causa y efecto cuando se está comunicando. Es decir, si digo esto o expreso esto, va a suceder un efecto. Hay personas que tienen muy en cuenta eso, hay otras personas que no. Eso lo dictamina la evolución de la conciencia. Alta evolución de conciencia tiene un impacto muy fuerte en la comunicación de la persona. Y además está por delante de la programación mental. Y no estamos hablando de nada moral, no es algo mejor o peor. La conciencia es más o menos despierta, más o menos expandida. Entonces, a menor conciencia, menos presencia y autoobservación, y entonces aumenta y comienza a gobernar nuestra comunicación la programación subconsciente, que es lo aprendido y no verificado ni cuestionado en la infancia y en la adolescencia, y las memorias ancestrales, es decir, la comunicación de nuestros tatarabuelos en 1712, por decir algo, como para ser bien gráficos. En síntesis, a menor conciencia, lo que se comunica con nuestra pareja hoy es extraído de la programación mental, de las situaciones que vimos de nuestros padres o cuidadores y nuestros tatarabuelitos, y un alto nivel de conciencia, que significa que la persona tiene observada y cuestionada su programación, es decir, no se rige por programación mecánica. Entonces puede ver, puede observar, tiene una mayor autoobservación y puede ver cuando se comunica cómo emergen en su comunicación mensajes de sus padres o conclusiones de sus padres, e incluso cómo emergen memorias ancestrales. Y observando eso, elige una comunicación adaptada al presente, elige una comunicación amorosa, elige una comunicación adaptada a la situación, que a veces no siempre la comunicación amorosa es la efectiva. Ya lo vamos a ver. Una comunicación adaptada a la otra persona que se tiene enfrente y perfectamente adaptada a su estado de conciencia presente. Entonces, lo que a veces no hemos aprendido desde el ego es que, claro, aprendemos a hablar, pero no siempre a escucharnos con atención y presencia. Aprendemos a debatir, pero no a expresar nuestras emociones con vulnerabilidad. Aprendemos a discutir, pero no a reparar el vínculo después del conflicto o a expresarnos sin ataque y con una comunicación amorosa. Entonces, en los momentos en los que el amor está mediado por el ego, ocurre algo paradójico. Se dicen muchas palabras, pero se comprende poco. Se comunican ideas y reproches, pero lo que sentimos con el corazón queda fuera. Las palabras pueden llegar cargadas de enojo, frustración o miedo, y el vínculo queda bloqueado, como si el corazón estuviera en pausa. La comunicación consciente surge a medida que el ego se va disolviendo.
surge a medida que dejamos que la vulnerabilidad y la sinceridad tengan espacio y el corazón vuelve a hablar con claridad, amor y presencia. Ahí es cuando comienza a aflorar algo similar a la comunicación consciente. ¿Pero qué es lo que realmente se activa cuando discutimos? Cuando una conversación se vuelve tensa, no estamos comunicándonos solo con la persona que tenemos delante. También se asoman nuestro niño que tuvo que callar, nuestro adolescente que no fue escuchado, nuestra herida de rechazo, humillación, abandono, injusticia, traición, nuestros mecanismos de defensa, la negación, la proyección, la racionalización, que son los más comunes. En esos momentos no se expresa nuestro adulto consciente. Habla nuestro ego, nuestras heridas y nuestras defensas. Y desde ahí, la comunicación deja de ser un puente para la conexión y para la construcción de una pareja consciente. Y puede convertirse en un campo de batalla, claro. Puede volverse la generadora de un ambiente insoportable en la pareja. De hecho, muchas parejas se separan en gran parte por la comunicación, por el tipo de comunicación que mantienen. Cuando se dice, y no podemos convivir juntos. Eso se traduce en que no tienen ambos una comunicación consciente. Tienen ambos una comunicación desde el ego que no pueden resolver y que obviamente es 100% resoluble. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no habría todo lo que hay, ¿no? Cursos, libros y charlas sobre este tema. Es importante saber eso, porque mucha gente piensa que no, todavía está en la mentalidad fija, en el paradigma de la mentalidad fija. Nosotros estamos en el paradigma de la mentalidad de crecimiento o de la evolución de la conciencia, que dice que nosotros tenemos una conciencia y una programación donde está nuestra comunicación. Bueno, esa mente es 100% programable. Una persona puede cambiar en un lapso de tiempo X casi toda su comunicación, si quiere, si se lo propone. Pero se dice, no, yo ya me comunico así porque aprendí a comunicarme así, mis padres se comunicaban así, y yo no voy a cambiar. Y bueno, ese tipo de pensamiento trae muchos inconvenientes. Trae muchos distanciamiento de vínculos, ¿no? Porque si la persona se queda con la comunicación consciente o tiene una comunicación consciente y dice, bueno, yo soy así, no pasa nada, pero si la persona se queda con una comunicación egoica e inconsciente, entonces comienza a tener problemas de relaciones. Bueno, esto fue como una especie de introducción. Vamos a ir a la comunicación egoica e inconsciente y la comunicación consciente. Es decir, hay dos formas de comunicarnos y vamos a diferenciarlas bien para que todos las tengamos claras. Algo he mencionado, pero quiero dejarlo bien en claro. Y luego también en la interacción, si quieren, profundizamos sobre las dudas o sobre lo que quieran compartir. La comunicación egoica o inconsciente tiene algunos puntos principales. Busca tener razón. Quiere demostrar o ponerse por encima. Es una comunicación competitiva y arrogante. Interrumpe, contradice, no escucha. Escucha para responder, no para comprender. Usa las palabras como armas para herir. Hace generalizaciones dañinas, comparaciones destructivas, sarcasmo e ironía, culpabilización directa, descalificación o ataques personales, ataques directos. Toda esta comunicación, en resumen, está basada en el miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a no ser suficiente, que lleva a querer demostrar, competir o ponerse por encima para sentirse valioso o reconocido. Miedo al abandono o al rechazo. Genera descalificaciones, culpas y generalizaciones como forma de protegerse emocionalmente. Miedo a la vulnerabilidad.
Eso hace que se interrumpa, se contradiga o se use el sarcasmo para evitar mostrar inseguridad o emociones auténticas. Porque recuerdan que venimos de una educación donde mostrar emociones, expresar emociones, sobre todo para los hombres, no era una buena recomendación, porque hay que mostrarse fuerte y con una máscara, ¿no? Entonces eso llevó a muchas personas a reprimir emociones y a no mostrar emociones auténticas y a no mostrarse vulnerable. También miedo al control perdido. Eso provoca escuchar solo para responder y usar palabras como armas, intentando mantener el poder sobre la relación y la percepción del otro. Entonces, eso es un poco la comunicación inconsciente, la comunicación del ego. En resumen, la comunicación consciente, ¿cómo es? La comunicación desde el amor. Busca comprender, cuida el vínculo, escucha para conectar, y no solo conectar, sino para comprender necesidades y deseos de la otra persona. Escucha con los principios de la escucha activa, que ya vamos a ver cuáles son 8. Prioriza la relación por encima del ego. Es un tipo de comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es la forma de expresar ideas, sentimientos y necesidades de manera clara, respetuosa y directa. También es una comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es la capacidad de transmitir un mensaje de forma que el receptor lo entienda correctamente, logrando el objetivo deseado y evitando confusiones. Algo que parece muy básico, pero no muchas personas se comunican para que la otra persona lo entienda correctamente. Esto es fundamental porque muchas personas hablan sin preocuparse si el otro entiende. Un comunicador consciente se cerciora que el otro va a comprender, entonces se esfuerza por ser comprendido. También dentro de la comunicación consciente está incluida la comunicación no violenta, que es una forma de comunicarse que busca expresar lo que sentimos y necesitamos sin culpar, sin atacar, sin juzgar, promoviendo el respeto, la empatía y la comprensión mutua. Otro pilar de la comunicación consciente es la comunicación empática, que es la forma de comunicarse que consiste en escuchar y comprender, pero no solo las palabras, sino los sentimientos, los pensamientos y las necesidades de la otra persona. Y no solo percibiéndolos, sino que también mostrando respeto, interés y apoyo antes de responder. Otro pilar de la comunicación consciente es la comunicación responsable. La comunicación responsable es la forma de comunicarse en que la persona se hace cargo de lo que dice, de cómo lo dice y del impacto que genera, eligiendo palabras y actitudes con intención y respeto. También otro pilar de la comunicación consciente es la comunicación auténtica. ¿Cómo es la comunicación auténtica? Expresar lo que se piensa y se siente con honestidad. Y el último pilar de la comunicación compasiva es el último pilar de la comunicación consciente es la comunicación compasiva, que la comunicación compasiva integra la empatía, pero también el cuidado emocional. Es decir, tiene respeto por las emociones del otro y cuida las emociones del otro. Es una comunicación compasiva. Entonces, básicamente, les dije entonces por qué, ahí ahora está un poco la respuesta de por qué una comunicación consciente
en la pareja es casi un hecho milagroso. ¿Por qué? Porque una comunicación consciente en la pareja significa que las dos personas tienen noción absoluta y son maestros en la comunicación compasiva, en la comunicación auténtica, en la comunicación responsable, en la comunicación empática, en la comunicación no violenta, en la comunicación efectiva, asertiva, y además de todo eso, busca comprender, y además busca cuidar el vínculo, y además con los principios de escucha activa, sin interrumpir, sin contradecir, escuchando atentamente, dejando terminar a la otra persona. No hay muchas personas o muchas parejas que se comuniquen así. De hecho, si quieren pueden hacer una encuesta, pueden ir a cualquier supermercado y preguntarle a 10 personas al azar si tienen alguna noción de la comunicación asertiva, efectiva, no violenta, empática, responsable, auténtica, compasiva. Y se van a sorprender de las respuestas. Entonces, un punto clave es que comunicar conscientemente no significa estar de acuerdo en todo, ¿eh? Ojo. Significa sostener la dignidad y la humanidad del otro mientras pensamos distinto también. No es una comunicación complaciente. Bien, que da la razón al otro en todo y busca que se esté de acuerdo en todo para evitar el conflicto. Comunicación consciente y amorosa no es comunicación sumisa. No es, sí, mi amor, sí, mi cariñito, ¿qué comemos? Lo que tú digas. ¿Dónde vamos? Donde tú quieras. ¿A qué hora vamos a tal lado? A la hora que tú quieras. No, eso es... No. Claro, una comunicación sumisa, una comunicación complaciente para evitar conflictos y bueno, a muchas personas les gusta estar con gente así, o personas, a otras no. Quizás una persona más manipuladora, que le guste dominar y llevar el mando de la relación y tener poder dentro de la relación, le gusta que le digan que sí a todo. Pero eso no es un atributo de una persona, no es un atributo de una persona consciente, diría yo. Porque el amor incondicional está más vinculado con el compartir y con también tener una persona al lado que tenga decisión, que sea comprensiva, que tenga su propia personalidad, que tenga sus propias decisiones y que tenga su propia vida, ¿no? Entonces, la comunicación consciente no significa decir sí a todo y no hablo, ¿no? Solo digo sí. Eso hay que aclararlo. Porque claro, ese tipo de comunicación, sí, no lleva a ningún conflicto, pero es una comunicación desequilibrada. Y al ser una comunicación desequilibrada ya no hay igualdad. Y si no hay igualdad no hay amor, porque el amor tiene que ver con la igualdad y con el equilibrio. Bueno, y otra habilidad que tiene la comunicación consciente es la negociación. Negociación es comunicación en el marco de un conflicto. Vamos a hablar del famoso término conflicto, muy vinculado muy asociado con drama, catástrofe, lucha, pelea, conflicto bélico, se dice, ¿no? Se usa como sinónimo de crisis, ¿no? De problema. Entonces, vamos a definirlo conceptualmente y las maneras de acercarnos también y de abordarlo desde el amor y el miedo. Un conflicto básicamente es un encuentro de necesidades, expectativas, emociones o perspectivas diferentes en la pareja. No es inherentemente negativo, es una señal de diferencia que revela lo que cada uno valora, lo que cada uno siente, lo que cada uno necesita y lo que cada uno desea. En esencia nos invita a ver aquello que requiere atención,
comprensión y posible transformación. Por eso, en la relación consciente, una señal de diferencia es bienvenida para verla. Porque claro, un tip que comparto a colación, las personas que vibran en amor y que serían personas conscientes, no se asustan con las palabras, ni con lo que significan para la sociedad y el mundo. En la relación de miedo, la relación egoica basada en necesidades, una señal de diferencia es sinónimo de drama, de crisis, de que está cerca el divorcio, de problema. Pero no necesariamente es así. ¿Cómo sería el acercamiento al conflicto desde la comunicación inconsciente? Bueno, el conflicto se vive como amenaza. Se percibe como ataque, juicio o derrota. La prioridad es ganar, demostrar, controlar o protegerse. Las emociones se expresan de manera reactiva, es decir, reproches, acusaciones, indiferencia, sarcasmo, ironía, arrogancia. Se escucha para responder o defenderse, no para comprender. El conflicto intensifica tensión, intensifica también la distancia emocional y el resentimiento. Entonces, las diferencias que dieron lugar al conflicto refuerzan el miedo, la inseguridad y la separación. Ese sería el acercamiento al conflicto desde el miedo y el ego. Ahora, ¿cómo sería el acercamiento al conflicto desde la comunicación consciente? Cuando la comunicación surge desde el amor y la presencia, el conflicto primeramente se percibe como una oportunidad. Se reconoce como señal de diferencia y espejo personal. La prioridad es comprender, conectar y sostener el vínculo. Las emociones se expresan, pero desde la responsabilidad afectiva. Es decir, la comunicación responsable que hablábamos antes, ¿no? Yo siento esto cuando, no sé, en X situación siento esto. ¿Por qué? Por X motivo. Pero lo estoy sintiendo yo, evitando culpar al otro. No, tú me haces sentir esto. No hay ataque. Eso es un ejemplo básico de comunicación responsable. No se culpa al otro. Se escucha para conectar y entender la experiencia del otro, no para replicar. Entonces el conflicto se convierte en un puente para la intimidad, el aprendizaje y la sanación emocional. En resumen, el conflicto es un maestro. Es un espacio donde la relación puede profundizarse si se aborda desde la conciencia y no desde el miedo. Entonces, ante diferencias, lo ideal es que nos comuniquemos con respeto, con comprensión, con empatía, con escucha, y se comparte lo que se piensa. En la relación consciente no necesariamente se piensa igual. No necesariamente se siente igual. No tienen la misma programación mental. Las dos personas no tienen las mismas memorias ancestrales y no tienen incluso el mismo estado de conciencia, quizás sí de frecuencia. Vibran en una misma frecuencia, pero el estado de conciencia no es el mismo. Y además no necesariamente también tienen las mismas heridas, no necesariamente tengan las mismas creencias, no necesariamente tengan los mismos mecanismos de defensa y distorsiones cognitivas. Esto porque a veces se piensa de que las almas gemelas son personas que piensan igual, sienten igual, tienen la misma programación mental, las mismas ideas, las mismas creencias, los mismos mecanismos de defensa. No. Por supuesto, en ideas centrales pueden coincidir, claro. Pero después está la historia de cada uno y no siempre piensan igual. Entonces, por eso también se apela mucho a la comunicación consciente. Y
Entonces, sin ego no hay conflicto. Porque claro, el encuentro pasado hablamos de parejas conscientes, ¿no? De amor incondicional, y concluimos obviamente que en una pareja consciente el ego se diluye. Y si el conflicto está vinculado con el ego, en una pareja consciente no hay conflicto. ¿Qué piensan? Bueno, los escucharé en la interacción. A priori compartiría que el conflicto no depende únicamente del ego. Puede surgir incluso entre personas conscientes y amorosas. Lo que cambia es cómo se percibe y cómo se maneja, ¿no? Con ego activo, el conflicto suele ser doloroso, reactivo, defensivo. Se experimenta como ataque o amenaza, y el foco está en ganar, controlar y protegerse. Ahora, con ego podríamos decir medianamente disuelto, consciente, aquietado. El conflicto sigue existiendo porque las diferencias, necesidades y emociones opuestas pueden persistir, por lo que dije antes. No necesariamente son dos personas que piensen igual en todo y que sientan igual en todo, pero se aborda, claro, con comunicación consciente. Se aborda desde la comprensión, desde la escucha, desde la empatía, desde la colaboración. En otras palabras, el ego potencia el conflicto, lo hace más destructivo o doloroso, pero incluso sin ego, las diferencias humanas pueden generar fricciones. Lo que cambia es que sin ego dominante, el conflicto se transforma en oportunidad de crecimiento y conexión, en lugar de lucha y separación. Hay un conflicto, el conflicto egoico o inconsciente, que surge desde el miedo, que surge desde heridas emocionales o de la necesidad de tener razón. Y sus características principales es que hay defensa y ataque. Bien, se percibe al otro como amenaza. Hay comunicación reactiva. Es decir, cómo es la comunicación en tiempos de conflicto, pero un conflicto vinculado con el ego. Que también hay un conflicto sano o consciente que se aborda de otra manera. Pero ¿cómo se aborda? Con comunicación reactiva, con interrupciones, con críticas, con sarcasmo, con generalizaciones. Hay una mayor intensidad emocional, una intensidad emocional elevada. Es decir, emergen emociones negativas. Frustración, ira, resentimiento, y además se expresan esas emociones o se proyectan esas emociones. Hay un objetivo oculto que es ganar, tener control, validar la propia posición. Y ahí, cuando se gestiona así el conflicto, siempre hay como repetición de patrones, repetición de situaciones, porque no se transforma nada. No es una forma de abordarlo para que produzca una transformación. Entonces ahí en el conflicto, como no enseña ni transforma, se repite con distintos temas o situaciones o con mismas relaciones, se repiten los mismos conflictos. No sé si les habrá ocurrido, ya me dirán. Pero eso es algo vinculado a que algo tenemos que cambiar en nosotros si tuvimos 7, 8, 9 relaciones donde tuvimos los mismos conflictos. Ahí el universo nos está diciendo a gritos, algo tienes que cambiar. O no hace falta también cambiar de relaciones, sino que en la misma relación surgen los mismos conflictos y los mismos conflictos todo el tiempo. Hay un conflicto sano o consciente. Como dije antes, surge de necesidades legítimas, diferencias de opinión o límites no expresados. Y en sus características principales hay presencia y autocontrol, es decir, cada uno reconoce su emoción antes de reaccionar. Hay una comunicación, como dije antes, responsable desde el yo. Se expresa cómo me siento y qué necesito, sin acusar, sin culpabilizar. Hay una escucha más activa, se escucha para comprender, no para responder o atacar. Igual después vamos a profundizar dentro de las prácticas para una comunicación consciente, vamos a profundizar en la escucha activa.
Y hay una intención de resolución, porque el objetivo es el bienestar del vínculo, no la victoria individual. Y hay un aprendizaje y una transformación. Es decir, el conflicto, al ofrecer información sobre uno mismo, sobre la otra persona y sobre la relación, fortalece la conexión. Otro de los puntos que quería tocar en la exposición es la pareja como espejo comunicacional. Y aquí entramos en un territorio sagrado, un territorio que no siempre es cómodo, pero que siempre es revelador. Porque cuando hablamos de comunicación consciente, no solo hablamos de qué expresamos, hablamos de qué se activa en nosotros cuando el otro se expresa. ¿Qué se activa en nosotros cuando el otro se expresa? ¿O qué se activa en nosotros en situaciones donde la pareja está involucrada? Porque nada es casual. Cada vez que algo que nuestra pareja dice nos dispara, nos hiere, no es casualidad. Cuando una frase duele más de lo que debería, cuando una palabra se clava como un puñal, cuando una mirada incomoda, cuando un silencio duele, no es por la palabra en sí, o por el silencio, o por la mirada, o por la frase. Es por la herida que toca. Y la pareja tiene una capacidad única. Es evidente que tiene una capacidad para activar lo que nadie más logra activar. Esto tiene una explicación, es porque quizás con la pareja en tiempo y espacio se pasa mucho más tiempo y mucho más espacio con la pareja, es una relación mucho más íntima que una relación de amistad, ¿no? Que una relación que un compañero de trabajo, que un familiar. Entonces, como se llega a niveles de intimidad más profundos, también adquiere esta capacidad única de activar lo que nadie más logra activar. No sé, esas son cosas que se dicen a nivel general, ya hablaremos en la interacción, ¿no? Y esto lo hace no porque quiera herir, sino porque es el vínculo donde más expuestos estamos. Es un vínculo, como dije antes, mucho más profundo que otros vínculos. Se comparte mucha más intimidad. Entonces, en la comunicación cotidiana, la pareja suele tocar fibras muy profundas. Nuestro miedo al rechazo, el abandono interno que cargamos, la inseguridad sobre nuestro valor, la necesidad de ser vistos, validados y elegidos. Por eso reaccionamos con tanta intensidad. No estamos defendiendo el presente, estamos defendiendo una herida antigua. Y aquí aparece una frase clave del camino consciente. La pareja no nos hiere, nos muestra. Nos muestra donde aún duele, donde aún hay miedo, donde aún buscamos afuera lo que no nos damos dentro. El cambio de pregunta que lo transforma todo, en la comunicación inconsciente solemos preguntar, ¿por qué me habla así? ¿Por qué siempre me dice esto? ¿O por qué no se comunica mejor? Pero la comunicación consciente nos invita a una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué parte mía se está sintiendo amenazada ahora? Cuando cambiamos la pregunta, le damos otra perspectiva, cambiamos el lugar desde donde respondemos también. Pasamos del ataque a la observación, de la defensa al autoconocimiento, de la pelea al aprendizaje. Imaginemos que nuestra pareja dice, últimamente te siento distante. Bueno, desde la herida escuchamos,
no soy suficiente, no estoy haciendo las cosas bien, me van a abandonar. Entonces, claro, se activó el miedo a no ser suficiente. Se activó también la herida de rechazo. Entonces la pareja no solo refleja cómo amamos, refleja cómo nos hablamos a nosotros mismos. Refleja nuestro sistema de pensamiento. Porque en realidad la manifestación de la pareja se hace desde nuestro sistema de pensamiento también, como todo en la realidad. Ya sabemos que todo está en la mente, ¿no? Entonces, obviamente, todo es un reflejo de nuestro sistema de pensamiento. Pero como dije, la relación de pareja es una relación con un nivel de intimidad, tiempo, espacio, e influye mucho más en ese espejo y en nuestra evolución álmico-espiritual, mucho más que otras relaciones. Entonces refleja cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si una crítica externa nos destruye, tal vez es porque internamente ya nos criticamos. Si una observación nos duele demasiado, quizás es porque toca una verdad no integrada. La pareja pone voz a lo que el alma aún no sanó. Y aquí aparece una gran oportunidad. Cada conversación difícil puede convertirse en una puerta de conciencia. Cada conflicto, como dije antes, en una relación consciente el conflicto se ve como una oportunidad. Bueno, un conflicto también es una puerta de conciencia. La comunicación consciente también es algo para valientes, porque requiere mirarnos antes de acusar, sentir antes de reaccionar, responsabilizarnos antes de exigir, no para justificarnos, sino para liberarnos. Entonces, cuando dejamos de usar la comunicación para proteger el ego y empezamos a usarla para conocernos, la relación cambia de nivel. En ese momento la pareja deja de ser un enemigo, un juez o una amenaza y se convierte en un maestro. Un maestro que no viene a complacernos. A veces sí, pero a veces no. La vida también. La vida, para evolucionar en conciencia, nuestra alma no evoluciona con una vida fácil y cómoda, ¿no? El objetivo es despertar. Y desde ahí, cada palabra, cada silencio, cada conversación incómoda se vuelve una oportunidad para crecer, para sanar y para amar con más verdad. Entonces la comunicación consciente no empieza cuando hablamos mejor, empieza cuando nos escuchamos a nosotros mismos. Y desde ese lugar sí que podemos empezar a escucharnos de verdad. Y ahora vamos a bajar un poco a la tierra. Vamos a ir a las claves prácticas de comunicación consciente, porque la conciencia, si no se practica, se queda en concepto. La comunicación consciente no es algo que entendemos, es algo que entrenamos. No se trata de expresarnos y hablar y escuchar perfectamente, sino de estar más presentes y más con nosotros mismos y adquirir mucha presencia consciente. Entonces vamos a recorrer algunas claves simples, pero profundamente transformadoras, si las practicamos con honestidad. La primera clave es hablar desde la emoción, no desde la acusación. Este es uno de los cambios más poderosos, porque la acusación dice, tú hiciste esto mal, o tú me provocas, o fue por tu culpa. La emoción dice, cuando pasó esto, yo me sentí de tal manera. Lo que se activó en mí fue X. Me dolió, me dio miedo, me sentí solo, etc. Entonces, cuando hablamos desde la emoción, no atacamos, nos mostramos. Y cuando alguien se muestra vulnerable, el otro baja la guardia. Es decir, la emoción abre,
La acusación cierra. Entonces, desde ahí comenzamos a no hablar para demostrar, sino hablar para conectar. Entonces, esa es la primer clave práctica, hablar desde la emoción y no desde la acusación. La segunda clave es elegir el momento. No todo se habla en todo momento. De hecho, cuando estamos alterados o con alguna emoción negativa, no estamos presentes. Siempre el ego es el que se altera. Y hablar desde ahí suele generar palabras que hieren, malentendidos, arrepentimientos. La comunicación consciente, uno de los tips que podríamos agregar también a todo lo que había mencionado antes, lo que es la comunicación consciente, también domina el arte de la paciencia y también tiene una comunicación adecuada al momento. Una comunicación adaptada al momento. Y sabe esperar a que sea el momento indicado para tratar temas específicos. No huye del conflicto, pero tampoco lo atropella, lo abruma, lo fuerza. Entonces elegir el momento también es algo amoroso, es cuidar al vínculo, es un acto de madurez emocional. Elegir el momento es un acto de madurez emocional. Como tercera práctica tenemos la escucha activa, escuchar activamente. ¿Qué significa escuchar activamente? Primero con atención total. Atención total es mantener contacto visual con la persona, evitar distracciones, televisión, celular, pensamientos propios. A veces nos distrae también los pensamientos propios. Y mostrar interés genuino, interés sincero, no escuchar por compromiso y obligación. Entonces, eso es el primer pilar de la escucha activa, la atención total. La presencia y la disposición como segundo pilar. Es decir, estar emocionalmente disponible. Porque a veces quizás tenemos la atención, pero no estamos emocionalmente disponibles. Estamos quizás disociados porque recibimos un problema, una noticia, un mail de Hacienda que debemos tanto dinero. No sé, en fin, cosas que nos distraen. Estar emocionalmente disponible, no interrumpir y permitir que la otra persona se exprese libremente. Que eso a veces cuesta, ¿no? Dejar que la otra persona termine de hablar. Algo muy básico, pero a veces cuesta. Eso es presencia y disposición. El tercer pilar de la escucha activa es la comprensión del mensaje. Es decir, escuchar palabras, escuchar tono y escuchar emociones. Identificar las ideas principales, captar también mensajes implícitos. Es decir, escuchar todo. Comunicación verbal y no verbal. Y esto a veces en consultas de terapia de pareja lo vemos, ¿no? Que hay parejas que se comunican, que quizás el hombre que es muy racional y solo ve las palabras. Pero a veces una persona habla con un 95% de comunicación no verbal. Y a veces con palabras diferentes a lo que la comunicación no verbal dice. Y esos son lo que serían los mensajes implícitos. Entonces, a la hora de escuchar, la comunicación activa no solamente nos hace escuchar palabras, sino captar mensajes, captar lenguaje no verbal, captar gestos, posturas, ser sensible a esas cosas. Son sutilezas, pero el comunicador consciente está atento a esas sutilezas. Estado de ánimo. En fin, ya lo vamos a ver, esto lo vamos a ampliar mucho cuando hagamos el curso del amor y el ego, pero ahora estamos viendo lo mismo también la comunicación no violenta, lo vamos a ampliar, la comunicación asertiva, efectiva, lo vamos a ampliar, hay muchos ejemplos, en el libro también trae muchos ejemplos, pero ahora en estas charlas prelanzamiento estamos haciendo una aproximación a los temas. El cuarto pilar
de la escucha activa es la empatía, reconocer sentimientos del otro, validar emociones sin juzgar y ponerse en su lugar. Porque obviamente para responder hay personas que piensan mucho en esto, ¿no? De ponerse cuál sería, qué haría yo si me pasaría lo mismo, ¿no? Eso es el pilar de la empatía dentro de la escucha activa. El quinto pilar es la retroalimentación. Es decir, no es solamente escuchar pasivamente. Hay gente que sabe mucho escuchar y también mientras escucha parafrasea hace como resúmenes de lo que va escuchando, hace preguntas claras y respetuosas, no preguntas invasivas o preguntas fuera de lugar. Es un arte también el hacer preguntas. Confirmar que se entendió bien. Eso es el pilar de la retroalimentación. Porque una buena retroalimentación también hace a una buena comunicación. Porque claro, si la pareja, imaginen, contó algo de 15 minutos y nosotros decimos, sí, ok. Bueno, no tenemos muy bien el arte de la retroalimentación, ¿no? Entonces, claro, la pareja se va a hablar con el amigo, ¿no? o la amiga. Y ahí empiezan también los conflictos, ¿no? Y bueno, muy, muy común, porque hay problemas de comunicación en la pareja. Lenguaje corporal adecuado, postura abierta, gestos de asentimiento, expresiones faciales coherentes. Esto es muy práctico, pero también cuando, bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando alguien nos escucha, no es lo mismo en una postura que en otra, hacer ciertos gestos que otros o expresiones faciales unos que otros, no es lo mismo. Todo eso tiene que estar adaptado o alineado con una escucha consciente, el lenguaje corporal, la postura. Es decir, si uno está hablando con la pareja y la pareja está con el teléfono y no me siento muy escuchado, bien, cosas que seguramente les habrá pasado, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, control de respuestas también, séptimo pilar de la escucha activa. No preparar la respuesta mientras el otro habla. Evitar juicios, evitar críticas o soluciones inmediatas, que eso también lo vemos mucho en las consultas privadas. Quizás la pareja, la mujer, ¿no? La mujer le cuenta algo de 30 minutos al hombre y el hombre ya se disfraza de Superman y la solución. Y la mujer dice, quizá no quería la solución, quería que me escuche, que me abraces. Solo quería que me abraces. No, pero tengo la solución, vamos a solucionarlo. También, ya ahí la mujer ya no quiere hablar más. Entonces, claro, afecta a la comunicación, porque no necesitaba la solución. Necesitaba solamente ser escuchada. O ser escuchado también. Porque a veces suele pasar que puede ser el hombre el que mencione un problema y la pareja mujer le diga la solución inmediata, instantánea. Manejar también las emociones propias está dentro de esto del control de respuestas. Porque claro, a veces quizás nos están contando algo y claro, explotamos, ¿no? Tenemos emociones que no aplican a la escucha y se termina la conversación o hay discusión. Eso se incluye en el control de respuestas. Y como octavo pilar, todo esto dentro de la escucha activa, ¿eh? Como octavo pilar, el respeto y la aceptación, es decir, aceptar puntos de vista distintos. Aceptar puntos de vista distintos. Escuchar sin imponer opiniones, mostrar paciencia. Porque claro, a veces si uno es muy intolerante, hay muchas personas que son intolerantes, ¿no? Y que la pareja le viene con un punto de vista, con
sobre todo con temas muy controversiales, quizás que se está de un lado o del otro, temas políticos, derecha, izquierda o religión. Y muchas personas que, claro, no aceptan el punto de vista distinto y eso influye en la escucha y en la comunicación de la pareja. Como cuarta práctica, esa fue la tercera, la de la escucha activa, que incluye 8 puntos, que son muchos más profundos, pero bueno, a priori mencioné ese acercamiento a cada uno de los 8 puntos. Como cuarta práctica es validar no es estar de acuerdo. Esta es una confusión muy común. Validar es decir, entiendo que esto fue así para ti, o puedo ver cómo te sentiste, o tiene sentido lo que viviste. Eso es validar. Perfecto, lo valido. Pero no es decir tienes razón, ni yo pienso igual. Es sutil, pero hay diferencias. Es reconocer la experiencia emocional del otro, aunque no compartamos su mirada. Y que tiene mucho que ver con el octavo punto de la escucha activa, que es aceptar puntos de vista distintos. Perfecto, valido, lo tomo, lo que tú mencionas, pero no pienso que tengas la verdad, que tengas razón y yo no pienso igual. Pero lo valido, perfecto. Y eso mantiene la comunicación consciente, mantiene el vínculo, mantiene la relación. No compartimos su mirada, pero reconocemos y respetamos la experiencia del otro. La validación calma, la invalidación enciende, porque la invalidación es ataque. Y si hay ataque, hay defensa. Y ahí se convierte todo en una lucha egoica, ¿no? La relación consciente valida primero y dialoga después. Como quinto punto de las prácticas de la relación, de la comunicación consciente, preguntar en vez de asumir. Porque las suposiciones son una de las principales causas de conflicto. La comunicación consciente pregunta. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Qué piensas que sucedió en tal situación? ¿Cómo lo has vivido tú? Preguntar abre. Asumir cierra. Estar en un estado de curiosidad y no confirmar nada por nuestra cuenta es mucho más sano que un estado de sospecha y confirmación apresurada. De hecho, me atrevería a decir que eso también marca 2 estados de conciencia, más de vibración de amor y vibración de miedo. Porque la conciencia es algo mucho más fluido, entonces tiene pensamientos fluidos, entonces no se apega a los pensamientos. Cuando uno se apega a los pensamientos es cuando uno se vuelve intolerante y rígido, ¿no? Entonces, estar en un estado de curiosidad permanente, como los niños, ejemplo claro, los niños están en un estado de curiosidad permanente y no confirman nada, ¿no? Y eso es mucho más sano que estar, como dije antes, en un estado de creerme todo, ¿no? Creerme todo lo que y suponer y creer que eso es así, creerme mis propios pensamientos, no dudar de mis propios pensamientos y además estar en un estado de sospecha. Bueno, eso está vinculado con un estado de conciencia de miedo. Un estado de conciencia egoico. Que no es ninguna enfermedad, nada más es un estado de conciencia de baja vibración. Simplemente eso muestra de que hay un sistema de pensamiento falso en la mente, nada más. Y bueno, lo puede la persona, si quiere, transmutar a un sistema de pensamiento verdadero. El sexto punto de los puntos, de los pilares de la comunicación consciente, el sexto es reparar. Bueno, el famoso perdón, ¿no? También. Y aquí llegamos a algo esencial. Es normal que a veces podamos herir sin querer, ¿no? Bueno, en el tema de las parejas esto muchas veces sucede quizás en los primeros tiempos de relación, ¿no? Cuando no hay mucho conocimiento. Entonces lo siento, sincero, mirando a los ojos, asumiendo la propia parte, tiene un poder inmenso. No borra lo ocurrido, pero restaura el vínculo. Entonces la reparación dice,
El vínculo es más importante que mi orgullo. Entonces, para integrar todo esto, comunicar conscientemente es una práctica diaria. A veces lo hacemos bien, a veces no, y está bien que sea así. Recordemos que no buscamos perfección, buscamos presencia. Y cada conversación es una oportunidad de elegir menos ego, elegir más verdad, elegir más cuidado, elegir más amor. Y cuando aprendemos a hablar desde el corazón, la relación deja de ser un lugar de lucha y vuelve a ser un lugar de hogar. Bien, antes de hacer la interacción, como siempre, vamos a relajarnos una vez más, vamos a hacer una meditación de cierre de la exposición y luego comenzamos con la interacción con todos ustedes. Y esta meditación se llama Sanar la Palabra. Y vamos a cerrar este encuentro, este espacio de interacción, regresando al cuerpo y al espacio más íntimo desde donde nacen nuestras palabras. Nos invitamos a cerrar los ojos, a hacer una inhalación profunda. Mantenemos el aire y exhalamos. Acomodamos el cuerpo y nos permitimos estar sostenidos por el momento presente. Inhalamos profundamente. Y exhalamos. Y dejamos que el ritmo de la respiración nos aquiete. Llevamos ahora la atención a la garganta, ese centro sutil donde nace la voz, donde se forman las palabras, donde muchas veces se quedan atrapadas emociones no expresadas. Imaginamos allí una luz suave, cálida, amorosa. Una luz que no juzga, solo observa y limpia. Esa luz empieza a disolver las palabras que no dijimos por miedo, los gritos que reprimimos, las frases que dijimos desde la herida. Y que aún pesan en el cuerpo. Respiramos y permitimos que esa luz afloje tensiones antiguas, nudos invisibles, armaduras que ya no necesitamos. Ahora visualizamos frente a nosotros una conversación pendiente,
no desde el conflicto, no desde la defensa, sino desde el amor y la presencia. Y nos vemos hablando con calma, nos vemos escuchando sin interrumpir, nos vemos expresando lo que sentimos, sin atacar, sin justificar, sin escondernos. Observamos cómo nuestra voz es firme y suave a la vez. Cómo las palabras nacen del corazón y no del miedo. Nos decimos internamente con claridad y ternura: podemos expresarnos con verdad y cuidado. Nuestra voz puede ser un puente, no un arma. Tenemos derecho a decir lo que sentimos y responsabilidad sobre cómo lo decimos. Respiramos profundamente y dejamos que esa luz baje desde la garganta al corazón. Sentimos como palabra y corazón se alinean. Cómo la comunicación se vuelve coherencia. Cómo hablar y amar empiezan a caminar juntos. Desde este lugar enviamos una intención a nuestros vínculos. Que nuestras palabras acerquen, que nuestras conversaciones cuiden y que incluso en el desacuerdo el amor siga presente. Inhalamos, mantenemos y exhalamos. Estamos aquí, presentes, más conscientes de nuestra voz y del poder sanador de la palabra. Y lentamente, cuando lo sintamos, vamos abriendo los ojos, volviendo al presente, volviendo al mundo físico. Gracias por este acto de conciencia compartida. Gracias por elegir mirar hacia adentro y transformar la forma en que nos comunicamos. No se trata de no equivocarnos, sino de aprender a volver al corazón. Que cada palabra que salga de nosotros nazca un poco más del amor y un poco menos del miedo. Gracias por estar
Gracias por escuchar y por crecer juntos. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a dar espacio a comenzar lo que es